Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenas noches. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. El día de hoy vamos a continuar con el tema de demencias. Habíamos hablado ya sobre este tema, todos los preliminares, es decir, qué tan frecuente es, a qué se debe que en este momento tengamos una verdadera epidemia de casos de demencia. Y sabemos que de la más frecuente de todas, que es el Alzheimer, es prácticamente un tema de hablar todos los días y uno de los temores más grandes que muchísima gente al ir envejeciendo va adquiriendo. Es decir, la demencia es un tema que ahora es un tema común, porque probablemente mencionamos algunos de los factores. El alargamiento en la expectativa de vida ha generado muchísimo más pacientes que los que se veían. Por supuesto, el aumento 50, de la expectativa 100 de vida, años atrás, ¿no? Entonces ve más de este tipo de pacientes y uno también dice, la gente piensa, ¿por qué? ¿Qué haré para que me dé o qué haré para que no me dé? Entonces sí, en realidad el número de casos yo creo que ha aumentado. Por otro lado, yo creo que también tenemos mejores ayudas diagnósticas, ¿no? Se conoce más de la enfermedad, se tienen mejores ayudas diagnósticas, entonces eso hace también que la frecuencia con que se llega a este diagnóstico pues, es bastante mayor que hace algunos años. Yo no diría que ni siquiera en los últimos 20, 30 años yo creo que ya hay un cambio significativo en esto, ¿no? Ni siquiera tenemos que remontarnos hace muy atrás. Sí, ahora el tipo de demencia más frecuente, como hemos mencionado tanto la semana pasada como ahora, es la enfermedad de Alzheimer. Se llama enfermedad de Alzheimer porque fue descrita por primera vez en 1870 más o menos por un médico alemán que se llama Alois Alzheimer. Alois Alzheimer, en una paciente de apenas 49 años que falleció en el hospital en donde él trabajaba, se hicieron cortes de cerebro para verlos al microscopio y se identificaron por primera vez y se reportaron por primera vez que en el cerebro de una mujer joven que presentaba una demencia como si fuera una anciana de 90 años, se reportó la presencia de amiloide, de unos núcleos de amiloide, una sustancia que estaba englobando a grupos neuronales que dejaban de funcionar como neuronas normales porque estaban como englobadas en esta sustancia llamada amiloide. Y por otro lado, se vio que la estructura de las neuronas estaba dañada. Los axones y las dendritas de estas neuronas mostraban unos ovillos, se ovillaban y por lo tanto dejaban de tener una funcionalidad, dejaban de conectarse con otras neuronas, y esto era la explicación desde el punto de vista neuroanatómico de por qué esa persona había perdido sus funciones intelectuales superiores. Quisiera hacer hincapié un poco relacionado con lo que hablábamos anteriormente. El caso que sirvió para la descripción de la enfermedad es clásico porque es en una mujer de 49 años. Es justamente lo que hablábamos. Al momento actual, pues 49 años, yo creo que es una edad absolutamente de un adulto en la plenitud de sus funciones. En esa época, en los 1800 y pico que esto se describe, pues con 49 años ya Alzheimer tuvo la oportunidad de observar clínicamente, observar la evolución además de la enfermedad y luego los hallazgos histopatológicos que tú has mencionado, que son los que hasta ahora se manejan como posible causa de este padecimiento. A pesar de haber sido descrita hace más de un siglo, la enfermedad no era identificada con tanta frecuencia, más bien se hablaba de demencia senil o arteriosclerosis cerebral y se asumía que la causa más frecuente de la demencia, es decir, la pérdida de las funciones intelectuales superiores, siempre que hablemos de demencia lo que estamos es haciendo un acortamiento de que es pérdida de las funciones intelectuales superiores, concentración, atención, memoria, orientación, en fin, todo lo que implica funciones intelectuales para hacer cosas, para decidir cosas, para planificar cosas, para responder, todo lo que se llama funciones ejecutivas del cerebro son las que se van deteriorando e incluso llegan a desaparecer. Esa es la demencia.
Entonces, el tipo de demencia que más frecuentemente se pensaba que ocurría era la llamada arteriosclerosis cerebral. Hace 30 años, esa era la causa más frecuente. ¿Qué es lo que tiene esta persona? Tiene una demencia por arteriosclerosis cerebral. En el momento actual se sabe que no es así, porque la descripción de un cerebro de una persona tan joven como 49 años, en la cual hay alteraciones del tipo descritos por Alois Alzheimer, se pensaba que era más bien una cosa rara y que era de presentación temprana. Eso sí es cierto. El 5% del trastorno de Alzheimer o enfermedad de Alzheimer que es genéticamente transmitida y que se presenta tempranamente, es decir, a los 50, 55 años, es poco frecuente, 5%. Pero el 95% de los otros casos de demencia que son Alzheimer se van a presentar más tarde, pero siguen siendo enfermedad de Alzheimer. Ya no la de características genéticas tan importantes, sino enfermedad de Alzheimer con las mismas características de amiloide y ovillos fibrilares, pero que se presentan a los 80, a los 70, a los 90. La diferencia sería el grupo etario, a la edad a la cual se presenta el padecimiento. Yo diría que sí, felizmente solo un 5%, en números absolutos, se imaginan ustedes, es una cantidad importante de personas, pero el hecho de que el 95% se presente en edades más avanzadas corrobora lo que habíamos mencionado en un principio, que el aumento de la expectativa de vida también ha hecho que esto sea más frecuente. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Cuáles son los factores que van a hacer de que la enfermedad aparezca más tarde? En definitiva, es que no se tienen los genes para que aparezcan temprano. Pero ¿por qué aparecen unas personas a los 60 y otros a los 70 y otros a los 80 y otros a los 90? Improbablemente alguien que supere los 100 años tendrá Alzheimer. En el 90% de los que superan los 100 años estarán presentando signos de la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es lo que hace que se presente más temprano o más tarde? El tipo no genéticamente determinado son los factores de riesgo que tiene la persona. Y dentro de esos factores de riesgo cabe recalcar sobre todo la diabetes, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, trastornos en los hábitos de las personas, el excesivo consumo de alcohol, el tabaquismo, es decir, factores que de una manera u otra podrían ser corregidos. Evidentemente, si se los detecta a tiempo y si es que hay la concientización de que esos pueden pasar su factura, hacer daño con el tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que son muy importantes los factores metabólicos, los que tú mencionabas, el aumento de la glucosa, la diabetes y las dislipidemias. También vivimos en una época en la cual hay una epidemia de obesidad y un aumento importante de casos de diabetes, un aumento importante de casos de hipertensión arterial, que creo que a la corta, más bien en el corto y mediano plazo, van a determinar también un aumento de los padecimientos demenciales como los que estamos hablando. Ahora, claro, evidentemente el consumo exagerado, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, que afecta a la función pulmonar, por ejemplo, de hecho va a afectar la ventilación y la circulación cerebral, pues todos estos factores se van entrelazando, ¿no? Entonces, no podemos decir que hay uno solo exclusivo que a esta persona le dio por tal cosa o esta persona tiene otro. Yo creo que es un conjunto de estos factores que de una u otra forma se van combinando en unas personas más, en otras personas menos, ¿no? Ahora, centrándonos básicamente en hipertensión arterial, uno de los factores de riesgo, el trastorno demencial secundario a la hipertensión puede venir por dos vías. La una, por pequeños infartos cerebrales debido a la subida de presión que tapona pequeñas arterias, pequeñísimas arterias, y que matan un pequeño grupo de células, un triangulito chiquito microscópico de células que se mueren porque la arteria que las nutría está taponada. Eso, si es que comienza alrededor de los 40 o los 50 años y decimos 20 años de pequeños infartos que se van
sucediendo día a día o semana a semana, se empieza a hacer una enorme cantidad de microinfartos cerebrales y a esa se le llama demencia vascular. Esa es secundaria a la hipertensión y sobre todo derivada de la sistólica. La hipertensión arterial se divide en sistólica y diastólica. La alta es la sistólica y la baja es la diastólica. Miden las presiones con las que el corazón en la sístole hace una fuerza y con la diástole hace otra fuerza. Los ventrículos de las aurículas tienen diferente fuerza para contraerse y mandar la sangre. Entonces, la tensión arterial, la presión arterial normal es 120/80. En la mayoría de las personas esa se consideraría una presión arterial normal. Con el paso del tiempo va a ir subiendo un poco la presión arterial y generalmente ahí sí por factores de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos se van endureciendo con el paso del tiempo y el corazón tiene que hacer más esfuerzo para bombear la sangre. Entonces se va subiendo la presión arterial. Generalmente suben las dos, es decir, se llega a 140, 150, 90 y esos son valores que de una manera u otra el organismo va a resentirse, pero no tanto como si tenemos 180 o 200 de presión arterial y la diastólica sobre 100. Hago esta diferenciación entre diastólica y sistólica porque la enfermedad de grandes vasos que produce estas arterias se deriva de la sistólica, es decir, si tenemos una presión alta sistólica, se van a producir alteraciones en grandes vasos. Pero si tenemos la baja, la que es normalmente en 80, que sube a 100, por ejemplo, empiezan a producirse alteraciones en el flujo cerebral. Y el flujo cerebral es de pequeños vasos, y esos pequeños vasos son los que van y irrigan áreas importantísimas, como una zona del cerebro que se llama hipotálamo y que tiene que ver muchísimo con la memoria. Y ese es precisamente el primer síntoma, alteraciones en la memoria. Ahora, hay factores importantes a considerar. La hipertensión se llama que es una enfermedad silenciosa, ¿no? Entonces es importante, claro, no en todos los hipertensos va a haber estos inconvenientes que tú has mencionado. La hipertensión si está bien controlada, pues el factor de riesgo va a disminuir. Pero como es una enfermedad silenciosa, mucha gente no sabe o no ha tenido manifestaciones de que... Y por lo tanto no se controla. Por tanto no se controla, no se cuida y vienen este tipo de inconvenientes. Entonces ahí es importante y es la relación entre el funcionamiento de nuestro cerebro y el funcionamiento hemodinámico en general de nuestro organismo. Ahora, lo que acaba de decir el doctor Gallegos es importantísimo para ustedes, amigos televidentes. Es silenciosa, no se puede saber si uno tiene un aumento de la presión arterial si no se mide la presión arterial. Entonces, por lo menos las personas jóvenes, una vez al año deberían hacerse una medición de su presión arterial. Pero las personas sobre los 40 años deberían hacerlo con cierta frecuencia, siquiera una vez al mes, medirse, ir a un sitio, hay muchas farmacias que ofrecen este servicio y le van a dar con cuánto está su presión arterial. El solo control y detección temprana de la hipertensión arterial va a determinar muchísimo de cómo uno va a envejecer. Porque si pasa silenciosa y no se sabe que tiene hipertensión y recién a los 60 años le hacen un chequeo y le encuentran con hipertensión y recién a los 60 años empieza a tomarse medicamentos para bajar la presión arterial, ya se han perdido 20 años en los cuales se ha ido produciendo daños a nivel del cerebro. Claro, entonces eso es importante, la detección oportuna y la prevención oportuna. Ahora, lo que tú mencionabas es, haciendo relación con lo que antes se llamaba enfermedad arteriosclerótica, pues evidentemente tiene relación con los mecanismos fisiopatológicos de la hipertensión arterial, un endurecimiento de la elasticidad de las arterias que hace que sean estas más rígidas y por tanto la sangre necesita más fuerza para circular por esas arterias que están más rígidas. Por otro lado, las placas de aterosclerosis, o sea, las placas de grasas, cuando hay una dislipidemia, cuando hay
colesterol, triglicéridos que no están adecuadamente controlados, es otro de los factores y que se entrelaza con el problema de hipertensión arterial. Entonces, claro, eso hace que el flujo sanguíneo al cerebro también disminuye y haya los microinfartos, los pequeños infartos que tú mencionabas como enfermedad de pequeños vasos, ¿no? Bien, vamos a unos anuncios, regresamos con ustedes en un minuto. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Bien, estamos con ustedes nuevamente. El tema es Alzheimer o demencia tipo Alzheimer, en la cual vemos que hay un tipo que es genéticamente determinado y que la presentación terriblemente va a ser muy temprano en la vida, a los 50 años, a los 55 años, la persona pierde o va perdiendo en forma más o menos acelerada sus funciones intelectuales superiores, sus funciones ejecutivas, sus funciones de planeación. Siempre la demencia va a comenzar con alteraciones, por ejemplo, de la memoria. Y la memoria reciente es la que más fácilmente empieza a deteriorarse y después va tomándose ya todas las memorias. Incluso llega el individuo a un desconocimiento total, incluso de sus familiares, por ejemplo, en el desarrollo de una enfermedad tipo Alzheimer. Hay otras formas de demencia que son mucho más rápidas, de aparecimiento más temprano y de evolución más rápida. Creo que la vez anterior mencionamos, por ejemplo, la demencia frontotemporal. La demencia frontotemporal, el deterioro es muy rápido y se caracteriza por un cambio brusco en la manera de ser de la persona, en la personalidad cambia drásticamente y muchas veces tiene cuadros psiquiátricos. Es difícil en un momento dado, especialmente al inicio, que los neurólogos o los psiquiatras logren saber si es una enfermedad más bien de tipo orgánico cerebral o es una enfermedad psiquiátrica funcional, porque la presentación es muchas veces dramática, ¿no? La frontotemporal. Y con una variedad de síntomas, sí. Quizás lo básico es el trastorno de conducta en sí, los cambios en el comportamiento de la persona. Pero que pueden deberse también, uno puede pensar en otras cosas. Algo tan común como es una depresión también puede ocasionar ciertos cambios en el comportamiento de la persona, en los hábitos, en la forma de ser de la persona, y puede ser el comienzo de esto. Ahora hay cambios, hay complicaciones también en lo que se refiere no solo al comportamiento, sino a los ritmos de sueño, por ejemplo, lo que se refiere al estado anímico de la persona, que puede en un comienzo tratar de enfocarle uno por ese lado y luego pues ya se van haciendo más manifiestos las manifestaciones de deterioro, ¿no? Y como tú mencionabas, en la frontotemporal es bastante rápido y hasta dramático el cambio que se da en las personas. Esto lo hacemos un pequeño paréntesis para diferenciar de que la evolución, en cambio, en la enfermedad de Alzheimer va a ser un poco más lenta, pero alrededor de 5 o 6 años el deterioro va a ser muy claro. Es decir, hay estudios que demuestran de que incluso la sobrevida sobre los 5 o 6 años es más bien raro. Este tipo de personas, al dañarse el cerebro, el centro del manejo de todo el organismo, pues empieza a deteriorarse otros órganos y sistemas y se empiezan a una serie de complicaciones que están ligadas no solo a la enfermedad, pero también a la enfermedad. Por ejemplo, olvidarse de medicamentos, olvidarse de que ya los tomó e intoxicarse con medicamentos, la dificultad en el manejo de infecciones, porque cualquier
cosa que altere el funcionamiento del organismo va a agravar los síntomas de demencia. Es decir, por ejemplo, una persona que está en un proceso demencial y tiene una infección, su proceso demencial se acelera en ese periodo, ¿no? Claro, son personas que ya llegan a un punto que no más frágiles, más vulnerables. No se pueden valer por sí solos, además necesitan un cuidado permanente, inclusive para todos estos pequeños detalles como es el aseo diario personal, para evitar infecciones justamente, ¿no? Pero volviendo a lo que mencionábamos, ¿cuáles son las cosas que podrían determinar que aparezca más temprano o más tarde? Mencionamos la hipertensión y hacemos insistimos en que las personas empiecen a controlarse a partir de los 40, 45 años con cierta frecuencia cómo está su presión arterial y controlarse a través de medicamentos que van a evitar que se deteriore el cerebro. Cosa igual ocurre con la diabetes. No solamente el efecto que tiene la elevación de la glucosa, que podría ser dañino para el cerebro, pero es dañino para las arterias también. Y eso produce alteraciones en pues, la forma de nutrición del cerebro, que es que a través de las arterias llegue oxígeno y el índice de muerte celular va a ser mayor. Otro de los factores es lo que se ha mencionado ya varias veces, las hiperlipidemias. Los síndromes metabólicos del hígado graso, subida de colesterol, triglicéridos, producen ateromas, estas láminas que van acortando la luz, el tamaño interior de las arterias, que son las que llevan la sangre y el oxígeno al cerebro. Y entonces hay una multiplicidad de factores que van a incidir sobre el cerebro. Claro, y el control de estos factores quizás haya que disminuya el riesgo en sí. A lo mejor no evitan totalmente la presentación de enfermedad, porque hay muchas cosas que todavía no las tenemos muy claras, pero yo sí creo que podrían eliminar la presentación más temprana y podrían retardar la presentación y que la evolución sea un poco más lenta, ¿no? De ahí que lo que hemos mencionado con mucha frecuencia en otras patologías, los llamados estilos de vida saludable cobran mucha importancia en este aspecto de presentación de demencias también, ¿no? Ahora, ¿existe cura para la demencia? No, no existe ninguna cura para la demencia. Hasta el momento actual no existe un medicamento que pueda parar el proceso de demencia de la enfermedad de Alzheimer. No existe. Existen algunas cosas que podrían ayudar a que el deterioro no sea tan rápido, sino que se vaya enlenteciendo, que no sea un deterioro violento, sino un deterioro más bien lento, pero no lo va a parar. Una vez iniciado el proceso, ese proceso va a seguirse dando. Existen medicamentos que lo que hacen es pues, aumentar ciertas sustancias en el cerebro, como la acetilcolina, por ejemplo, que tiene que ver con la memoria, pero no es una curación, es tratar de dar una medio solución a algo. No existe en el momento actual ningún tratamiento que pueda ser efectivo para el tratamiento del Alzheimer. Eso tenemos que tomarlo en consideración. Y una vez instalado, es irreversible. ¿Por qué es irreversible? Porque las células cerebrales que han muerto no pueden resucitar, no se reactivan. Hay algunas cosas que mantienen activas a las células y son otros de los medicamentos que ayudan a mantener más activo al cerebro cuando se está produciendo el Alzheimer. Entre esos hay un medicamento que se llama donepezilo y otro que se llama rivastigmina y otro que se llama no me acuerdo, pero la rivastigmina y el donepezilo hacen activaciones cerebrales que de una manera u otra no afectan el desarrollo completo, pero retardan el deterioro del cerebro. La memantina era el que se me había olvidado, que es un activador cerebral, ¿no? Definitivamente cura definitiva no hay. No hay. Esto puede evitar la velocidad, la rapidez con que se vaya presentando el deterioro. Y algunos consideran que hay que tomarlo muy tempranamente, ¿no? Es decir, con las primeras manifestaciones ya debe instaurarse la administración de este tipo de medicamentos y mantenerlo, obviamente. Y con eso quizás se puede retardar la rapidez con que se vaya presentando eso.
Bien, señores y señores, se nos acabó el tiempo. La próxima semana continuaremos con tratamientos y cosas que podemos hacer para mantener a nuestros cerebros saludables y más o menos jóvenes. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Buenas noches.